abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la sexta parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. Hasta el momento hemos estudiado el saludo y el prólogo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El saludo en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y el prólogo de la carta en el capítulo 1, versículos del 3 al 14. En esta ocasión nos corresponde adentrarnos en la sección que marca el final del capítulo 1 de la carta, en los versículos del 15 al 23. Esta sección que marca al final del capítulo 1 contiene acción de gracias a Dios en los versículos 15 y 16, intercesión por los creyentes en los versículos del 16 a la primera parte del versículo 19 y una descripción del poder de Dios que exaltó a Cristo desde la segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 23 que finaliza el primer capítulo. Para explicarles mejor el contenido y la estructura de esta sección final del capítulo 1, versículos 15 al 23, usaré esta herramienta visual con la que podré ir marcando y resaltando algunos aspectos directamente en el texto. Primero, leamos de corrido el texto de Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Qué porción tan maravillosa de la palabra de Dios. Anteriormente vimos que el prólogo de la carta, en los versículos del 3 al 14, está compuesto de 202 palabras en el texto griego que conforman una sola oración gramatical larga. Hemos visto una y otra vez que cuando hablamos de una oración gramaticalmente pensamos comúnmente en una sola línea con sujeto, verbo y predicado. Pero el prólogo que estudiamos ya es una sola oración sumamente larga. El apóstol va construyendo cláusula por cláusula. Ahora nos adentramos a otra oración también larga, aunque menos larga.
Esta está compuesta de 169 palabras en el texto griego. Y estas 169 palabras abarcan 9 versículos. Ahora, quiero hacerles ver primeramente las secciones. Vemos que los versículos 15 y 16 son de acción de gracias a Dios. Vean que Pablo dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Ahora, cuando vemos los versículos del 17 a la primera parte del versículo 19, nos damos cuenta de que es una intercesión que Pablo hace a favor de sus hermanos. Pablo ora por escrito por sus hermanos. Por eso vemos que dice pido en 2 ocasiones. Le está pidiendo a Dios cosas específicas para que sus hermanos puedan llegar a entender, dimensionar todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que el prólogo de la carta dice que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, vemos también que a la mitad del versículo 19 empieza lo que es una descripción del poder de Dios que exaltó a Cristo sobre todo. Ven que empieza diciendo: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, y sigue hablando de ese poder que exalta a Cristo sobre todo. Entonces vemos las 3 secciones: acción de gracias, versículos 15 y 16, intercesión por los creyentes, versículos del 17 a la primera parte del 19, y luego una descripción del poder de Dios que exaltó a Cristo desde la segunda mitad del versículo 19 hasta el versículo 23. Ahora, quiero llamar su atención a lo siguiente. Pablo inicia con estas palabras: por eso. Por eso se puede traducir como debido a esto. ¿Saben qué hacen estas 2 palabras? Conectar todo lo que viene con el prólogo anterior. Se conocen como expresiones conectoras. Es decir, lo que Pablo está por decir tiene que ver con lo que ha dicho anteriormente. Ahora, vemos también la fórmula en Cristo que aparece en 2 ocasiones. Vemos que dice: desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. Y luego vemos también la fórmula en Cristo cuando dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo. Entonces, vemos la fórmula en Cristo en un total de 12 ocasiones en el primer capítulo. Ahora, por otro lado, quisiera resaltar el aspecto trinitario, especialmente en el versículo 17. Recordemos que en el prólogo vemos el desglose de la saga de la salvación que las 3 personas de la Trinidad hacen posible. Ahora, también acá vemos que Pablo resalta la Trinidad. Dice en el versículo 17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente se refiere aquí al Hijo, el Padre glorioso, se refiere al Padre, les dé el espíritu de sabiduría y revelación. Cuando vemos espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces el tema de la Trinidad sigue presente. Asimismo, podemos observar algo nuevo que no habíamos visto hasta este punto, y es lo que se conoce como la tríada paulina. Esta tríada paulina por excelencia es muy evidente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que dice: y ahora permanecen la fe, ¿qué más? La esperanza y el amor. Esa es la tríada paulina por excelencia: fe, esperanza y amor. Y a veces aparece en un orden distinto, pero siempre esos términos suelen ir acompañados y son mencionados a lo largo de las cartas de Pablo. Entonces, esta fe,
se resalta en el versículo 15, el amor se resalta también en el versículo 15, y observen que la esperanza se resalta en el versículo 18. Entonces, aunque la tríada no está en una misma línea ni en un mismo versículo, sí está en una misma sección. La tríada es parte de una misma oración larga compuesta de 169 palabras. Entonces vemos aquí fe, amor y esperanza. Ahora, por último, quiero hacerles ver algo muy hermoso, y es que encontramos también que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Vean cómo se completa esta imaginería. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y quiero llamar su atención a esos últimos dos versículos. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Si quieren saber qué es la iglesia es la plenitud de Cristo, de aquel que lo llena todo por completo. Por eso se dice que la carta de Pablo a los Efesios presenta la eclesiología más elevada de toda la Biblia. Es decir, la forma en la que presenta la iglesia es la más elevada de toda la Biblia. Muy bien, visto esto, hoy nos corresponde adentrarnos a los primeros dos versículos. Pero antes de ir a nuestro texto base, recuerden que el veraca o la bendición a Dios que Pablo ha presentado en el prólogo de la carta desemboca en esta acción de gracias e intercesión por los creyentes y la descripción del poder de Dios que exaltó a Cristo sobre todo. Es decir, Pablo va construyendo la carta inspirado por el Espíritu Santo. En esta ocasión nos concentraremos en los primeros dos versículos de esta sección final del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. El título de este mensaje es Acción de Gracias a Dios. Leamos nuestro texto base para esta predicación en los versículos 15 y 16 de este capítulo 1. Pablo dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Este es el punto número 1, la fe y el amor de los destinatarios. Volvamos a leer el versículo 15. Por eso, esto también puede traducirse como debido a esto. Esta expresión funciona como un conector entre esta sección y el prólogo de la carta que la antecede. Yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes. Recordemos que Pablo se encontraba privado de su libertad en Roma. Por consiguiente, él habría recibido noticias que lo pusieron al tanto de la conducta y el caminar cristiano de los creyentes a los que destinó esta carta. Recordemos que al ser una carta circular, esta va dirigida tanto a los creyentes de Éfeso como a aquellos que fueron alcanzados desde Éfeso en otras regiones del Asia Menor o en otras ciudades del Asia Menor. Profundicemos aún más en las primeras dos palabras del versículo 15. Pablo dice, por eso. Como ya se los he dicho, la expresión por eso, que puede traducirse como debido a esto, conecta esta sección con el prólogo anterior, involucrando todo el siguiente sentido. Es decir, vamos a tratar de comprender ahora todo lo que dicen esas dos palabras. Por eso o debido a esto.
debido a que el Padre nos predestinó desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, debido a que el Hijo nos redimió con su sangre, dándonos el perdón de nuestros pecados, liberándonos de la esclavitud para hacer de nosotros herederos, debido a que hemos sido marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, el cual testifica que somos propiedad de Dios y que Dios nos protege, y también debido a que el Espíritu Santo es el anticipo o enganche, el arrabón que garantiza nuestra herencia en la eternidad futura. Yo por mi parte perdón, me erizo. Esto es demasiado. Yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes. Vamos a hacer una pausa aquí, dejando este sentido, este sentimiento de suspenso que se resolverá en el próximo versículo. Noten que de entre las buenas noticias que Pablo había recibido en la prisión acerca de los destinatarios de la carta, él resalta específicamente dos cosas: la fe de estos en el Señor Jesús y el amor que demostraban por todos los creyentes o santos. Pablo está agradecido por el estado espiritual de ellos, tanto en su aspecto vertical, su fe en Cristo Jesús, como en su aspecto horizontal, el amor que se mostraban los unos a los otros. Hablemos primeramente de la fe. El término griego pistis, que se traduce como fe, contiene un triple significado. El primer significado de la palabra fe es la confianza personal inicial en Cristo, también conocida como la fe salvadora. El segundo significado de la palabra fe es el conjunto de creencias que conforman la doctrina cristiana. Este es el aspecto doctrinal, el contenido de la fe como tal, también llamado credo. Y el tercer significado de la palabra fe es una fidelidad continua a Dios en el caminar cristiano. A esto también se le denomina como fe práctica. Cuando hablamos de ateísmo práctico, por ejemplo, nos referimos a personas que dicen que creen en Dios, pero que no viven en congruencia en la práctica como si creyeran en Dios. Es decir, dicen que creen en Dios, pero viven como ateos. Eso es ateísmo práctico. Por eso la fe práctica es tan importante y Santiago, por ejemplo, la resalta tanto. Ahora, tenemos entonces la fe salvadora, la fe doctrinal y la fe práctica. Por consiguiente, al agradecer a Dios por la fe de sus destinatarios en Cristo Jesús, evidentemente Pablo resalta la fe salvadora de estos. Ellos habían sido salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, como Pablo lo escribirá más adelante en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Asimismo, Pablo está agradecido por la fe doctrinal de estos, es decir, por el contenido de su fe, por su credo, porque éste no se había desviado, sino que habían permanecido en la sana doctrina, en el verdadero evangelio de Jesucristo. Este celo por la sana doctrina caracterizó a la iglesia de Éfeso a lo largo de toda su historia. El Señor los elogia en el Apocalipsis por ser fieles a la sana doctrina, al punto de evidenciar a los falsos apóstoles, por ejemplo. Pero además de la fe salvadora y la fe doctrinal, Pablo también destaca aquí la fe práctica de estos creyentes. Es decir, la fe que ellos manifestaban en la cotidianidad de su caminar cristiano. En el mundo académico solemos decir que la ortodoxia precede a la ortopraxis. La ortodoxia precede a la ortopraxis. Es decir, que la enseñanza correcta o la doctrina correcta precede a la práctica correcta. Por consiguiente, esto significa que la enseñanza incorrecta o la doctrina incorrecta desemboca en una práctica incorrecta. Ahora, quiero preguntarte de forma personal, ¿cómo está tu fe en lo que compete a este triple significado? ¿Has puesto tu fe en Cristo reconociéndolo como tu Salvador? ¿Has experimentado la fe salvadora?
¿Tu conversión ha sido auténtica? ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? ¿O estás en un autoengaño en el que eres un mero evangélico religioso, un cristiano nominal, es decir, un cristiano solo de nombre que suele ir de vez en cuando los domingos a la iglesia? ¿Cómo está tu fe salvadora? Ahora quiero preguntarte, ¿cómo está el contenido doctrinal de tu fe? ¿Está alineado a la sana doctrina y al verdadero evangelio de Cristo? ¿Tu credo es fiel a las Sagradas Escrituras? ¿Es congruente con el texto bíblico, que es la profecía más segura? También quiero preguntarte ese otro aspecto de la fe. ¿Vives de acuerdo con lo que crees? ¿O no hay congruencia entre lo que dices que crees y lo que haces? A eso se le llama ateísmo práctico. Dices que crees en Dios, pero vives como si Dios no existiera. ¿Has llevado tu fe a la práctica? ¿Es tu fe parte de tu cotidianidad? Los efesios creían con toda certeza que el Cristo que los había salvado cuidaría también de ellos en las buenas y las malas. Al igual que estos creyentes, nosotros debemos basar no solo nuestra salvación, sino también la totalidad de nuestra vida en Cristo. Creamos firmemente que aquel que nos ha salvado es también quien nos sostiene y guía en el día a día. Junto con la fe ejemplar de los destinatarios de la carta, estaba también su amor por todos los creyentes que Pablo destaca. La palabra que Pablo usa aquí para referirse a este amor es agape. Es el amor divino, el amor más elevado y sublime. Una clase de amor que ciertamente los seres humanos no podemos producir por nosotros mismos, sino que solamente la obra del Espíritu Santo puede generar en nosotros. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, Dios ha derramado su amor, su agape, en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es que este agape es parte de nosotros. Es a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros que podemos experimentar el amor de Dios. El Espíritu Santo nos revela y testifica cuánto y cómo Dios nos ama. Y a la vez nos da el amor agape como su fruto. Es decir, como fruto del Espíritu Santo, para que nosotros podamos amar con este mismo amor divino que Él ha puesto en nosotros. Que seres humanos imperfectos y falibles podamos amar por medio del Espíritu Santo de una forma como esta es un milagro. Tal como lo dice Pablo en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, es agape. Amamos de una forma que nos trasciende, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos esa capacidad de amar como Dios nos ha amado. Vean que la palabra Espíritu está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Los efesios vivieron el mandamiento de Jesús en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde nuestro Señor y Salvador dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan Calvino comenta acertadamente lo siguiente. Obsérvese aquí que bajo la fe y el amor, Pablo resume toda la perfección o madurez de los cristianos. El cristianismo de los destinatarios no era superficial, sino auténtico. Ellos tenían fe en Cristo y amor por los demás. Su cristianismo era tanto vertical en su fe en Cristo y horizontal en su amor por los demás. Cuando la fe y el amor se combinan, todo cambia. Cuando la fe y el amor se combinan, todo cambia.
Cuando esta fe y este amor se combinan en un matrimonio, todo cambia. Cuando esta fe se combina con el amor en una familia, cuando la fe y el amor se combinan en una iglesia, el verdadero cristianismo está siendo vivido y experimentado, transformando así todo el escenario para bien. Es llamativo que el diagnóstico que Jesús hará de los efesios en el Apocalipsis será que estos habían abandonado este primer amor del cual Pablo está tan agradecido. Ojo con esto. Pablo se está desbordando de agradecimiento por el amor que estos han manifestado. Pero en un poco más de 3 décadas, el Señor les dirá que habían abandonado su primer amor. Este amor menguaría con el paso del tiempo. ¿Te suena familiar? El amor que mengua con el paso del tiempo. Lo vemos a veces en matrimonios, en círculos familiares, también en iglesias y en diferentes contextos. La familiaridad del dar las cosas por sentado nos lleva a menguar el primer amor al punto de abandonarlo. Creemos que la carta de Pablo a los Efesios habría sido escrita aproximadamente en el año 62 y que el Apocalipsis de Juan habría sido escrito alrededor del año 96. Es decir, el amor que Pablo elogia aquí sería abandonado por los Efesios unos 34 años más tarde. Es por esto que no debemos darlo por sentado, sino perseverar en amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado con el amor agape. Ahora bien, de la misma manera que hemos visto la fórmula paulina en Cristo y las diferentes variaciones de esta a lo largo de la serie, hemos visto la fórmula en Cristo y sus diferentes variaciones en el capítulo 1, por lo menos en 12 veces. Ahora, también es importante resaltar la triada paulina por excelencia. Esta triada se encuentra en varias ocasiones a lo largo de los escritos de Pablo y se hace muy evidente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, como se los he dicho. Ahora pues permanecen, ojo con la triada. Triada significa simplemente grupo de 3, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el más importante. Otro ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, donde hallamos también esta triada. Pablo dice: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, observen aquí la combinación de la triada, fe, amor y esperanza, y la fórmula en Cristo en la última expresión de este versículo, que dice en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos la combinación de la triada con la fórmula en Cristo. Qué maravilloso, ¿eh? En el versículo 15 de nuestro texto base, Pablo resalta 2 elementos de esta triada: la fe y el amor que hemos visto ya. Y más adelante en esta misma sección, en el versículo 18, el apóstol incluye el tercer elemento al hablar de la esperanza, completando así la triada. Leamos el versículo 18 de esta misma sección en la que nos hemos adentrado. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo. En esta porción, como se los he dicho en la explicación al inicio, la tríada fe, amor y esperanza no aparecen en un mismo versículo, pero sí en una misma sección. Tengamos también presente que toda esta sección es gramaticalmente una sola oración larga en el texto griego, compuesta de 169 palabras griegas. Por consiguiente, la tríada sí está dentro de una misma oración, pero de una oración larga.
Es llamativo que en la acción de gracias, Pablo elogia dos elementos de esta triada: la fe y el amor de los destinatarios de su carta. Y que luego en el versículo 18 ore para que ellos lleguen a saber a qué esperanza Dios los había llamado. En otras palabras, es como si Pablo viene y dice: estoy tan feliz y tan agradecido por su fe y su amor. Ahora bien, oro para que el Señor les muestre a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Significará esto que los efesios y los demás creyentes a los que fue destinada esta carta circular tenían una fe sólida y un amor ferviente y auténtico los unos por los otros, pero aún necesitaban fortalecer su esperanza? Al parecer, sí. Aun cuando tenían fe en Jesús y amor por los demás, ellos necesitaban ser iluminados para llegar a comprender la esperanza a la que Dios los había llamado. ¿Cuál es el estado de esta tríada en tu vida? ¿Cómo están tu fe, tu amor y tu esperanza? Ya hemos hablado del triple significado de la fe: la fe salvadora, la fe doctrinal y la fe práctica. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo está tu amor? Es interesante que cuando unos 34 años más tarde el Señor hace el diagnóstico de la iglesia de Éfeso, Él le dice: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Punto. Ese punto es importante. No dice: has abandonado tu amor por mí. No dice: has abandonado tu amor por tus hermanos, necesariamente. No dice: has abandonado tu amor por los perdidos. Dice: has abandonado tu primer amor y todo lo que esto significa. Es decir, ya no me amas a mí como al principio. Ya no amas a los demás como antes lo hiciste. Y ya no amas a los perdidos como para alcanzarlos, como antes lo realizaste. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por los demás? ¿Cómo está tu amor por los perdidos? Y quiero preguntarte una cosa más: ¿cómo está tu amor por ti mismo? Ciertamente Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera, si te amas más a ti que a tu prójimo, ahí hay un problema. Pero si amas al prójimo y no te amas a ti, también hay otro problema. Y digo esto porque como pastor he visto tristemente a varias personas odiarse a sí mismas. Sentimientos de culpa extremos, complejos de inferioridad, una autoestima destrozada que los llevan a pensamientos autodestructivos, a odiarse, a pensamientos suicidas. ¿Cómo está tu amor? ¿Y cómo está tu esperanza? Esta esperanza que el autor de Hebreos define de una forma muy ilustrativa como el ancla del alma. ¿Para qué servía o para qué sirve un ancla en un barco? Para darle estabilidad, para que no vaya a la deriva. Incluso para que no se hunda. El autor de Hebreos dice que esta esperanza, que es el ancla del alma, ha sido anclada no en la tierra, sino en las profundidades del cielo, donde Dios habita. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Estás viviendo en fatalismo y pesimismo, viéndolo todo gris u oscuro? ¿O ya los ojos de tu corazón han sido iluminados para saber a qué esperanza Dios te ha llamado?
Ciertamente, Pablo se siente alentado porque estos creyentes están perseverando y creciendo espiritualmente. Recordemos la primera temporada de la serie en la que vimos en el libro de los Hechos cómo Pablo inició, desarrolló y consolidó su ministerio en Éfeso, llegando así a permear junto con todo su equipo con la palabra de Dios a toda la región del Asia Menor. Seguramente Pablo reflexiona en los años transcurridos desde que él ministró en Éfeso y cómo Dios había obrado maravillosamente en aquellos que le había permitido alcanzar para Cristo. Aquellos que habían sido salvados por Dios estaban ahora mostrando signos de madurez cristiana, de madurez espiritual, por medio de su fe en Cristo y de su amor por los demás. Aun cuando todavía les hiciera falta llegar a saber a cuál esperanza Dios los había llamado, estaban creciendo, estaban madurando. Seguramente Pablo pensaba que todo había valido la pena en aquel tercer viaje misionero, en el que tuvo experiencias tan intensas y tan difíciles. En síntesis, vemos aquí en el versículo 15 de nuestro texto base una combinación del efecto del veraca o bendición a Dios que Pablo ha presentado en el prólogo en la sección anterior y el efecto de las buenas noticias que él ha recibido en la prisión acerca del crecimiento espiritual de sus hermanos en el Asia Menor. Imagínense esto, Pablo está dictando la carta al amanuense o escribiente, quien probablemente era Tíquico, y Pablo viene del veraca, es decir, de bendecir a Dios por su obra trinitaria en la saga de la salvación, y a la vez está consciente de las buenas noticias que ha recibido, de cómo la salvación de Dios había transformado el comportamiento de los destinatarios de la carta, quienes ahora tenían una fe firme en Jesús y se amaban auténticamente los unos a los otros. Es la combinación de estos dos efectos, el efecto del veraca o bendición a Dios en el prólogo y el efecto de las buenas noticias acerca de estos creyentes que conducen a Pablo a lo siguiente: gratitud permanente por los demás. Ese es el punto número 2. Gratitud permanente por los demás. Pablo expresa en el versículo 16: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Noten que en lugar de un simple doy gracias, Pablo expresa: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pablo les hace saber a sus destinatarios que su corazón estaba tan desbordado de gratitud que no podía parar de darle gracias a Dios por ellos. También Pablo nos deja ver en este versículo que invertía mucho tiempo orando por ellos y que los recordaba siempre. Hay dos cosas relevantes que podemos destacar aquí acerca de la oración. La primera es que la oración debe ser incesante. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 Pablo dice: oren sin cesar. La oración es un estilo de vida de constante comunicación con Dios, pero además es una disciplina espiritual que conlleva tiempos intencionales y frecuentes a solas con Dios. Recordemos que en el contexto del primer siglo los cristianos oraban 3 veces al día como mínimo: a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, al mediodía, y a la hora novena, que serían las 3 de la tarde para nosotros. Además de esto, la oración implica reflexión y memoria. Volvamos a leer el versículo 16 de nuestro texto base. Pablo dice: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Es decir, mientras oro, reflexiono en la obra de Dios, tengo memoria de otros, recuerdo personas por las cuales oro, intercedo. Nosotros como Pablo debemos tener en cuenta a las personas y tener presentes tanto las necesidades como los logros de estas. Las personas que solamente oran por sí mismas y que rara vez o nunca oran por las demás carecen de este componente esencial de la verdadera oración
y del cristianismo como tal. Es importante remarcar que la base para esta acción de gracias que Pablo presenta a Dios no tiene que ver con nada que Pablo haya recibido para beneficio personal de parte de los efesios. Más bien es siendo libre de todo egoísmo, siendo libre de todo egocentrismo, que Pablo basa su gratitud exclusivamente en la obra que Dios ha hecho en ellos. Esta gratitud a Dios denota también que Pablo no tomaba crédito alguno para sí mismo, sino que daba toda la gloria a Dios por la obra que él había hecho en los destinatarios de la carta. Pablo no se deleita en su fama ni en sus logros personales. Él se deleita exclusivamente en la fe y el amor de los demás creyentes. Su realización, más que en él, estaba en ellos. La fe y el amor de los efesios son el motivo de la incesante acción de gracias a Dios que Pablo presenta. Ciertamente estos creyentes por los que Pablo está agradecido han experimentado la gracia de Dios, sus vidas han sido cambiadas y Pablo está profundamente agradecido a Dios por su obra en ellos. Un detalle más es que mientras que el apóstol sufre la restricción de las cadenas en su situación presente, él puede estar agradecido sin reservas por el bien de los demás. Desde su sufrimiento, Pablo puede desbordarse en gratitud a Dios por la fe y el amor de ellos. Su acción de gracias a Dios por estos no se vio limitada por su difícil situación personal. Su acción de gracias a Dios fue interminable, incansable e imparable. Estaba tan agradecido que ni siquiera su propio sufrimiento, su propia privación podía detenerlo. El sentido de las palabras de Pablo es el siguiente: no puedo parar, no puedo dejar de darle gracias a Dios, porque siempre los tengo presentes, siempre los recuerdo en mis oraciones. Esta actitud es muy característica de Pablo y debería serlo también para todos nosotros. Leamos los siguientes textos en varias de sus cartas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 9: Dios, a quien sirvo, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Primera de Corintios 1:4: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Filipenses 1:3-4: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Colosenses 1:3: siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1:2: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Segunda Tesalonicenses 1:3: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. En el versículo 4 de la carta a Filemón, Pablo le dice a este: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. ¿Y qué hay de nosotros? Examinemos nuestros corazones. ¿Nos emocionamos como Pablo al oír hablar de la fe y el amor de los demás? ¿Nos regocijamos en los logros espirituales de otros? ¿Alabamos a Dios cuando las cosas buenas suceden en lugares donde no pertenecemos o no estamos presentes? Cuando las cosas buenas suceden en otras familias, ¿nos alegramos nosotros? Cuando las cosas buenas suceden en otras iglesias o en otras empresas, organizaciones, en otros negocios, ¿nos alegramos nosotros? ¿Nos gozamos con los que se gozan?
Podemos desde nuestro sufrimiento personal desbordarnos en gratitud a Dios por el bienestar de los demás. Podemos desde nuestras propias privaciones celebrar las bendiciones de los otros. O caemos en una actitud de, hoy le fue bien y a mí mal. Yo aquí preso y estos llenos de fe y de amor, disfrutándose los unos a los otros, y yo aquí metido en la cárcel, en cadenas, y estos libres. A veces tenemos actitudes anticristianas. Juan de la Cruz dijo, por lo que a todos respecta, muchos experimentan disgusto cuando ven a otros en posesión de bienes espirituales. Se sienten sensiblemente heridos porque otros los superan en este camino y les molesta que otros sean elogiados. Oswald Chambers dijo que nos hemos vuelto tan egocéntricos que acudimos a Dios solo por algo de Él y no por Dios mismo. Qué fuerte esto, ¿verdad? Nos acercamos a Dios porque queremos obtener algo de Él y no por quien Él es. El desastre es total cuando en un autoengaño, según nosotros, nos acercamos a Dios, pero egoístamente. Y además oramos egocéntricamente, enfocándonos exclusivamente en nosotros mismos. En efecto, una forma de egocentrismo es orar solamente por nosotros mismos, ignorando las necesidades de los demás. Otra forma de egocentrismo es agradecer solamente cuando lo bueno nos pasa a nosotros, ignorando el bien de los demás. Tomás de Kempis dijo que no te daña si te pospones a los demás, pero es muy dañino si te antepones a solo uno. Es un hecho que solamente aquellos que estamos agradecidos por los logros espirituales de los demás podemos valorar verdaderamente lo que Dios ha hecho en ellos, orar con un corazón sincero por ellos y agradecerle a Dios auténticamente por ellos. Randy Alcorn dice acertadamente que si buscas una religión centrada en ti mismo, el cristianismo es una mala elección. Es decir, si quieres que todo se trate de ti, el cristianismo no es una opción. Esto nos lleva a comprender que los cristianos estamos llamados a mirar más allá de nosotros mismos. El cristianismo es el opuesto al narcisismo. En otra carta de la prisión, la carta de Pablo a los Filipenses, el apóstol dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amados hermanos, es mi oración que todos nosotros podamos experimentar la gratitud verdadera, sin egoísmos y sin egocentrismos. La gratitud verdadera no puede cohabitar con el egoísmo y con el egocentrismo. La acción de gracias a Dios, claro que conlleva gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios nos ha provisto, por lo que Dios nos ha dado. Claro que conlleva eso, pero no se limita a eso. La acción de gracias a Dios conlleva el hecho de agradecerle a Dios por su obra, por los demás, por el bien que ha hecho en otros, aun cuando yo mismo pueda estar sufriendo o careciendo o pueda estar privado. Le agradezco a Dios porque los demás no están atravesando por el mismo sufrimiento que yo. Esa es gratitud cristiana. Esa es acción de gracias a Dios. Esto es cristianismo. Insisto, el opuesto al narcisismo.
es el cristianismo. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos confronta, tu palabra nos quebranta y nos transforma. Y hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos más y más de ti. Hoy, Señor, revisamos cuál es el estado de nuestra fe. Meditamos en este triple significado de la fe. Meditamos en nuestra fe salvadora, esta fe que vivimos en la conversión. Como Pablo lo escribe en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mi preocupación, Señor, como pastores, si alguien ha vivido un autoengaño creyendo que ha experimentado la fe salvadora y no lo ha hecho, y piensa que ha experimentado la conversión y el nuevo nacimiento, pero realmente no ha sido así. Señor, por eso hoy analizamos nuestros corazones, examinamos nuestros corazones y somos completamente vulnerables delante de ti, diciéndote, Señor, queremos esa fe salvadora. Queremos realmente nacer de nuevo. Queremos realmente experimentar esa conversión radical. Ser cristianos. Señor, hoy examinamos también nuestra fe doctrinal, el contenido de nuestra fe, nuestro credo. El contenido de nuestra fe es el verdadero y santo evangelio de Jesucristo. El contenido de nuestra fe es congruente con la pureza del texto bíblico, o hemos sido contaminados en nuestra fe doctrinalmente. ¿Acaso hemos sido permeados por falsos evangelios a la carta que abundan en nuestros días? ¿Acaso nuestra fe doctrinalmente ha sido contaminada por tergiversadores de las Escrituras que enseñan falsas doctrinas? Señor, purifica nuestra fe doctrinalmente, alíñala con las Escrituras, alíñala con el verdadero evangelio. Señor, también meditamos en nuestra fe práctica. Señor, si alguno de nosotros dice ser cristiano, pero no vive como cristiano, es probable que haya caído en lo que es un ateísmo práctico. Dice que Dios existe, pero no vive como si Dios existiera. Señor, hoy te rogamos que podamos nosotros vivir lo que creemos, como diría Santiago, no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Que nuestra fe sea una realidad en el día a día, en la cotidianidad. Asimismo, Señor, meditamos en el estado de nuestro amor. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestro amor por ti, Señor? ¿Acaso ha ido menguando con el paso del tiempo? ¿Acaso lo estamos abandonando? Aquel primer amor. Señor, ¿cómo está nuestro amor por los demás? Por los perdidos. Examina nuestros corazones, Señor, y muéstranos cuál es nuestro estado real. Señor, oro por aquellos que no se aman a sí mismos.
Una de las maravillas del capítulo 1 de Efesios es que nos da una verdadera identidad en Cristo. Por eso, Señor, yo te ruego que redefinas quiénes somos. Oro por todos aquellos que se odian a sí mismos porque una culpa extrema los hostiga día y noche. Oro por aquellos que con una baja autoestima se odian a sí mismos porque no han entendido quiénes son en Cristo. Señor, restaura su identidad en ti. Señor, también oro porque nos des amor por los perdidos, que podamos realmente ser una iglesia evangelizadora, que compartamos las buenas nuevas de la salvación. Señor, oramos también por nuestra esperanza. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en pesimismo y fatalismo, con miedo del futuro, viéndolo todo gris y oscuro? Señor, te rogamos que los ojos de nuestros corazones sean iluminados para que lleguemos a saber a qué esperanza tú nos has llamado. Fortalece nuestra esperanza, Señor. Y ayúdanos, Dios, a tener esa vida de gratitud ininterrumpida, a pesar de las pruebas, dificultades y privaciones. Ayúdanos a ser siempre agradecidos, Dios, como tú nos lo has enseñado. Señor, yo te agradezco porque Pablo dice: no he podido parar de dar gracias a Dios por ustedes. Que nuestro cristianismo sea auténtico, que no sea egocéntrico ni egoísta, sino sea real. Señor, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de los otros, a recordarlos en nuestras oraciones. Ayúdanos a ser sensibles a las victorias, a los logros de los otros y celebrarlos con ellos, agradeciéndote, Señor, sin reservas por lo que has hecho en otros. No queremos distorsionar el cristianismo y hacer que el cristianismo se trate de nosotros mismos egoístamente o egocéntricamente. Queremos vivir el verdadero cristianismo. Y eso significa: Señor, te doy gracias por tu obra en mis hermanos. No puedo parar de agradecerte por la fe de ellos en Cristo, por el amor que ellos se tienen los unos a los otros. No puedo parar de agradecerte porque los veo creciendo espiritualmente. No puedo parar de agradecerte porque los veo, Señor, victoriosos en ti. Independientemente de mis sufrimientos, privaciones, pruebas y dificultades, te doy gracias por ellos. Me alegro y me gozo por ellos, como Pablo lo hizo, incluso desde una prisión. Ayúdanos, Señor, a vivir el verdadero cristianismo, a ser verdaderos cristianos. A ti sea la gloria, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Transfórmame, cámbiame, Señor. Me entrego a ti, me rindo a ti, tal cual soy, tal cual estoy. Sé mi Señor y mi Salvador por siempre. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Nombre sobre todo nombre, Jesús, que hemos orado. Amén. Abre tus brazos
para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.